hombro doloroso. Hablamos de partes blandas y sucede que hablamos de partes blandas cuando estamos conversando de zonas que no meramente son articulares. Sabemos que en el hombro hay dos zonas articulares, una que es la acromioclavicular y la glenohumeral, y alrededor de ellos hay cuatro tendones que conforman el manguito rotador. Entonces, el hombro doloroso puede venir de cualquiera de las zonas de los tendones o también de las zonas articulares. Siguiente, por favor. Entonces, vemos en esta lámina cuáles son las dos zonas, ¿no? Y vemos que entre las zonas articulares va a haber zonas tendinosas, ¿no? Va a haber bursas, va a haber los mismos tendones que son los que conforman la parte final de la parte muscular. Siguiente. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, algo que es importante, que es la bursa subdeltoidea, que es una que en gran mayoría o en muchos casos se puede inflamar, así como la zona de las inserciones en las zonas óseas de alguno de los tendones. Siguiente, por favor. Ahora, para poder diagnosticar un manguito rotador, que va a ser la inflamación o el compromiso de alguna de estas zonas, de las zonas tendinosas que están insertadas, de las cuatro que son las más importantes, vamos a tener que realizar exámenes físicos que tienen que ver con las rotaciones que hace el tendón y que ayuda el tendón a poder hacer, como por ejemplo el supraespinoso, que es el más gordito, ¿no? Entonces, tenemos que rotamos hacia la parte superior, podemos hacer la flexión, que es la parte hacia adelante, que se encarga también el bicipital, pero también el supraespinoso, la rotación externa, la deducción, por ejemplo, que también es uno de los que principalmente realizan el músculo supraespinoso. Siguiente, por favor. Entonces, hay otros exámenes que también nos van a ayudar mucho con la parte, digamos, tendinosa. Por ejemplo, la resonancia magnética es algo que nos ayuda mucho y si no queremos ir más allá de eso, también podría ser la ecografía, ¿no? La ecografía también nos ayuda mucho a poder discriminar si podemos encontrar no solamente inflamación de uno de los cuatro tendones del manguito rotador, sino también si hubiera o no hubiera ruptura. Es algo que nosotros también tenemos que usar. Tenemos también otro punto importante cuando hablamos de las bursas, por ejemplo, o de aquellas zonas que también se llamarían, digamos, partes blandas, no necesariamente sí, que tiene que ver con la zona del impeachment, donde hay pinzamientos, ¿no? Y que también va a provocar lesión en la zona bursal o en la zona tendinosa. Siguiente, por favor. ¿No? Hay signos, ¿no? Que nos van a, que cuando antes era un poco más complicado tener acceso a imágenes, por ejemplo, ecografías o resonancias, tendríamos que diagnosticar solamente con algunos signos clínicos al examen físico. Entonces, podríamos hacer la deducción o la flexión del hombro y de esa manera saber si es que hay o no hay y qué porcentaje es el que estaría dañado. Siguiente, por favor. Esta es esta es una fotografía, bueno, es una radiografía. Cuando ya tenemos algunos pacientes pueden tener una prótesis del hombro y eso también puede conllevar a lesión de partes blandas más seguido, como por ejemplo dolor o ruptura de la zona tendinosa, ya que es un material metálico. También tendríamos que tomar en cuenta ese antecedente para poder, eh, digamos, evaluar al paciente. Siguiente. El líquido alrededor del hombro ya nos puede decir a nosotros que se trata de una inflamación articular, ¿no? Usualmente no deberíamos evidenciar aumento de líquido en la zona periarticular, pero si es así, entonces vamos a buscar ya no una causa de partes blandas fuera, sino también de la misma zona articular. En algunos casos puntuales, cuando tenemos necrosis vascular de la cabeza humeral, también podríamos tener estos signos. Siguiente.
La necrosis avascular de la cabeza humeral, que es lo que estamos viendo ahí, y la segunda lámina es totalmente la artrosis de hombro, ¿no? Y algunas de ellas se pueden asociar a artritis por microcristales inclusive. Una, uy, ya, una total lesión con microcristales, a veces con pirofosfato cálcico inclusive, que va a dañar totalmente la zona articular y eso también va a comprometer el hombro. Siguiente. Entonces, es difícil porque ahorita nosotros tenemos quizás más acceso a la parte de imágenes, ¿no? A resonancia. Sin embargo, si uno se da cuenta y lo maneja bien la semiología, podríamos tener acceso a un diagnóstico en partes blandas sin necesidad de gastar tanto, ¿no? Esta tabla, de todas maneras, nos dice cuánto es que podríamos nosotros invertir en los exámenes auxiliares cuando finalmente podríamos con el examen físico sospechar que se trata. Siguiente. Puntos importantes para poder tomar en cuenta, y esto es el que leí, que seguramente ustedes también tienen, con respecto al hombro doloroso, ¿no? A lo que es cuando hablamos de partes blandas básicamente de hombro. Hay que evaluar la anatomía, ¿no? Al examen físico, la anatomía, en qué zona está o qué zona es la que duele principalmente. Hay algunos test que se pueden hacer también para determinar qué zona del hombro o qué tendón es el que está dañado. Algunos compromisos sistémicos también pueden dañar estructuras de partes blandas. Esto principalmente cuando hablamos de microcristales o también algunas pacientes con fibromialgia o con compromiso neurológico de la zona cervical también pueden referir dolor a nivel del hombro. Y algunos de estos casos van a necesitar tratamiento quirúrgico porque, por ejemplo, cuando hay un impeachment, una tendinitis cálcica, hay tendinitis cálcica del supraespinoso que al examen físico se ven las piedritas ahí de calcio, y eso sí podría necesitar un tratamiento quirúrgico, porque probablemente con el tratamiento habitual no va a haber una buena mejoría. Siguiente, por favor. Ese es el hombro. Ahora, ¿qué parte blanda podemos hallar en la mano, por ejemplo, ¿no? O en la zona de la muñeca? Siguiente. Siguiente, por favor. Ok, en este gráfico tenemos la zona ventral y la zona dorsal de la mano. Y vamos a tener qué problemas de partes blandas se pueden evaluar. En la zona ventral, como digamos en la palma de la mano, tenemos principalmente el síndrome de túnel del carpo, que es el atrapamiento del nervio mediano, que puede ser, de acuerdo a lo que obtengamos en la electromiografía, un compromiso leve, moderado o severo. Y cuando hablamos de severidad, no solamente ya hablamos de componente, digamos, sensitivo, sino también de componente motor. Luego, en la parte ventral, o sea, por eso en la palma, también podemos tener la irradiación de lo que es la tendinitis de Kervain. En realidad, la tendinitis de Kervain se va a ver más en la parte, en el dorso de la mano, ¿no? Ahí lo vemos en la lámina B, en el rojo, que es la inflamación, el tendinitis de Kervain del tendón extensor más grande de los dedos, del primer dedo, por dicho. Luego, en la zona dorsal, vemos también en amarillo, lo más común que se presenta también como parte blanda es el ganglión. El ganglión muchas veces se puede presentar inclusive en aquellas pacientes que no necesariamente tienen algún componente, digamos, de artrosis. O sea, algunos pacientes solo con compromiso tendinoso puede producirse el ganglión, pero en la gran mayoría de los casos es en pacientes que tienen artrosis. Entonces, el ganglión es en uno, tendinitis de Carvalho y el túnel del carpo son los principales compromisos que tenemos en la muñeca. Siguiente, parte blanca. Ahí está el ganglión, ¿no?
El ganglión, la encefalografía, ahí tiene su ganglión. Y bueno, el ganglión usualmente lo maneja traumatología, puede tratarse con la extracción del material gelatinoso en una, no se llama artrocentesis, pero es como una extracción con la aguja, ¿no? Y se hace la ecografía y se encuentra el ganglión. Siguiente, por favor. En algunos casos, es antiguo quizás, el túnel del carpo, cuando el dolor es muy intenso y por algún motivo no se puede operar con rapidez, se va a tener que requerir usar algunos métodos, ya sea de terapia física, de fijación, para que no se mueva tanto la muñeca y de esa manera poder manejar el dolor. Siguiente, por favor. En la cirugía del síndrome de túnel del carpo se sucede cuando el compromiso es severo en la electromiografía e inclusive tenemos poco tiempo en realidad desde que es severo por el atrapamiento del túnel para poder descomprimir el nervio antes que suceda daño irreversible de la zona neurológica, ¿no? Siguiente. Hay zonas en el túnel del carpo que también pueden estar ocasionando compresión del nervio mediano. Algunas fracturas cercanas a la muñeca también pueden provocar este problema. Siguiente. Ya en las manos, y principalmente la parte de la palma de la mano, tenemos lo que llamamos una tendinitis perdón, tendinitis flexora o dedo en gatillo o dedo en resorte. Es una inflamación, un aumento del volumen y de la textura del tendón flexor de los dedos. Usualmente el caso más extremo es el Dupuytren, que se puede ver en algunos pacientes diabéticos, por ejemplo, que es una comorbilidad asociada. Y lo que se hace es terapia física, también se puede infiltrar, ojo, se infiltra la zona cercana al tendón. Ningún tendón se infiltra directamente, se infiltra en la zona cercana para que pueda haber un traspaso del material que se infiltra, que es un corticoide, con, des- con la finalidad de que se desinflame discretamente la zona con dolor. Siguiente. Entonces, ¿qué es lo que nosotros buscamos lo que tenemos que tener en cuenta con estos compromisos de partes blandas de la zona, de la zona de la mano? ¿No? Importante el síndrome de túnel del carpo por el dolor, porque un dolor en túnel del carpo no es un dolor solo de la muñeca, es parestesia de toda la mano, por la lesión del nervio mediano. El ganglión, ¿no? También para poder evaluarse y puede ser que pueda requerir en algún momento terapia quirúrgica. Si en caso el ganglión se vuelve a llenar en su cápsula, hay que sacarle con todo de cápsula y eso es ya quirúrgico. La tenitis de Kervain, que ya lo conversamos, que es la inflamación que se produce en la zona del tendón extensor del primer dedo, y todo lo que es el manejo, ya sea del dolor en la carpo metacarpiana o en los mismos dedos, tienen que ver con la parte tendinosa. A la cabeza está la tendinitis flexora o dedo en resorte o dedo en gatillo. Siguiente. El codo. El codo es otra zona que también podría involucrar reumatismo de partes blandas, ¿no? Porque es una articulación mediana, tiene bursas, porque el codo, usamos mucho el codo a apoyarlo y con contacto con material, digamos, duro, requiere la evolución que las bursas en el codo sean grandes, ¿no? Y la articulación olecraniana, la zona del olecrano también. Siguiente. Entonces acá tenemos lo que es la estructura. ¿Y por qué lo coloco aquí? Porque hay nervios que pasan por la zona del codo, de la zona de las bursas, del olecrano, y también hay inserción de tendones en las famosas zonas que llamamos nosotros epicondilitis o epitrocleitis. Siguiente.
Entonces tenemos los famosos llamados o del tenista, ¿no? Que es la epicondilitis, la lateral, porque algunos llaman epicondilitis medial a la epitrocleitis, pero el mecanismo es el mismo, es una inflamación de la zona de la inserción y eso se maneja básicamente con terapia física. Si no hay mejoría o algunos prefieren infiltrar desde el inicio para evitar mayor dolor y discapacidad. Siguiente, por favor. Ahí está, epicondilitis, epitrocleitis, la bursitis olecraniana, que es bastante común en pacientes con gota, por ejemplo, pero no es la única causa, o sea, puede haber una bursitis también sin gota. Atrapamiento cubital, esas son patologías de partes blandas que se refieren al codo. Siguiente. Pie y tobillo. Pie y tobillo también es una zona donde se pueden ver patologías de partes blandas. Siguiente. Recordar que el pie va a tener bastante fascia plantar, o sea, la fascia plantar es una zona bien importante porque soporta lo que es la presión del cuerpo en general, del miembro inferior no solamente, ¿no? Tenemos también huesos grandes y zonas tendinosas de soporte. El tendón más grande de la economía está en el pie, que es el tendón de Aquiles, el más grueso, el más grande, el que sostiene más peso. Entonces es importante saber que esto también se puede ver comprometido. Siguiente. Entonces, hay situaciones que van a producir dolor y estas situaciones de todas maneras van a conllevar a que el paciente tenga más discapacidad porque no va a poder deambular. Y tenemos, por ejemplo, acá la patología del tendón de Aquiles, que es una de las más importantes, inclusive podría haber su ruptura, ¿no? Que es un cuadro muy, muy caótico, es una situación muy difícil. La fascitis plantar, que también es bastante común con inflamación de la zona plantar y algunas fracturas por estrés en algunos huesos del pie que también se pueden dar. Pero lo más importante es el tendón de Aquiles, la tendinitis aquiliana, la ruptura del tendón de Aquiles, la fascitis plantar, y el neurinoma de Morton, que también se puede evaluar en estas zonas. Siguiente. Bueno, algo importante que no podemos dejar de decir es la gota. Recordar que la gota es que la podagra, que es una de las manifestaciones más clásicas de la gota, tiene su asidero en el primer dedo del pie, porque es la inflamación de la articulación, la primera articulación metatarsofalágica, ¿no? Entonces tenemos que evaluar muy bien eso y otras enfermedades sistémicas como la artritis reumatoide que ocasiona dedo en botón, ¿no? O si no, caída de metatarsofalángicas igual que otros. Y en la neuropáticas está el síndrome de túnel tarsal y el neurinoma de Morton que comenté hace un momento. Siguiente. Mm, el Janus valgus o el paciente le dice Juanete, ¿no? Es también desviación, una deformidad que no tiene nada que ver con que solamente sucede en artritis reumatoide, puede pasar en otras pacientes también. Cuando tenemos un problema en la zona tendinosa que ocasiona que hay una desviación del primer dedo. Entonces, esto también es bastante frecuente y se ve en el pie. Siguiente. Entonces, tenemos problemas que causan dolor o compromisos en el pie. Tenemos, como comenté, la sinovitis, hay artritis, el Janus valgus, o por ejemplo, artropatías también por cristales, fractura por estrés, tendinitis aquiliana, o también rotura de tendón Aquiles, puede también pasar en ese tipo de patología. Siguiente. A la mano izquierda, nuestra mano izquierda, vemos la tendinitis aquiliana en una artritis reactiva. Ahora, eh, eh, es poco usual una tendinitis de Aquiles siendo un tendón tan grande como primario, o sea, sin ningún compromiso, pero las seronegativas tienen bastante tendinitis aquiliana. Siguiente. El Janus valgus va a ocasionar finalmente deformación de todo el pie porque va a alterar el eje, ¿no? Se va a tirar para un lado. Por eso que la cirugía, si es que el paciente lo requiere, se puede hacer con la finalidad de mantener el eje en derecho.
Siguiente. También el tobillo también puede recibir prótesis, hay artroplastías de tobillo, porque vemos mucha artrosis de tobillo. No sé si ustedes han visto pacientes mayores que hacen las cosas en su casa, más de casa, y tienen el tobillo hinchado y se vuelve a hinchar, entonces hay que hacer una sinovectomía de esa zona y hacer una artrodesis con una prótesis, o sea, cosa que ya no se mueva y ya no produce dolor. Siguiente, por favor. Entonces, puntos importantes en el pie. eh, Tanto el pie y tobillo, es ver el diagnóstico en la zona, qué zona es donde está ubicada la lesión. Entonces, importante es determinar la zona donde estamos la lesión, recordar un poco lo de las manos, la tendinitis flexora, la inflamación del tendón flexor, la fascitis palmar, también el Dupuytren, que es la zona, digamos, el asunto más severo con respecto al compromiso de fascias de palma, la tendinitis de Kervain, el ganglión, ¿no? El síndrome de túnel carpal, como comenté, es importante. O sea, en la mano no todo es artritis, o sea, hay otras cosas más que pueden pasar. En el codo, la epicondilitis, la epitocleitis, la bursitis olecraniana. En el hombro, el manguito rotador, que es lo más clásico, ¿no? La inflamación de uno de los cuatro tendones, sobre todo, por último, del manguito rotador. Y en el pie tenemos el neurinoma de Morton, tenemos el Janus valgus, tenemos la tendinitis aquiliana. Y algo que quizás no se ha presentado aquí es lo de la rodilla. En la rodilla, ¿qué parte blanda tenemos? Ya estamos viendo con los alumnos, tenemos la famosa bursitis anserina o pata de ganso, que también es un compromiso de partes blandas que se ve con bastante frecuencia, ¿no? Y ocasiona discapacidad y dolor. Por eso es bueno evaluar el diagnóstico temprano para buscar el tratamiento adecuado en nuestras pacientes. No sé si tienen alguna pregunta.